Tal como lo anunciáramos antes de la pausa, llegó el momento de síntesis. Quiero ser tu representante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nereida? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien. Del otro lado, ya gracias a Dios, aquí después de esa gripecita que me dio. Bueno, me vieron el lunes cómo estaba, pero ya estoy muy bien. Gracias al Señor. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy, ¿verdad? De lujo y muy de lujo. Y me encanta. Antes de comenzar el programa tuve la oportunidad de conversar con él en camerino y la verdad es que es una persona que inspira confianza, y ya nosotros conociendo un poquito de su trayectoria, es de esas personas que dan tranquilidad. O sea que estamos felices, doctor, de tenerlo aquí con nosotros. Vamos a presentar pues a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jesús Félix Iglesias, candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, y darle las gracias por esos piropos que me han echado antes de comenzar el programa. Es tempranito, ¿verdad? Bien. Doctor, bienvenido a Síntesis y a esta sección de Quiero ser tu representante. Y candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Tenemos muchos temas con respecto a este proceso a que se aboca el PRM en este momento. Y iniciemos con la posposición de las elecciones internas del partido o de las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno del 18 de febrero al 18 de marzo. ¿Cuál es su posición con respecto a esta posposición? ¿Se consensuó? ¿Usted estaba de acuerdo? ¿O usted entiende que no estaban listos realmente para el proceso? Sí, de hecho, el día que se anunció la posposición, en la tarde, a nosotros, a los candidatos a la presidencia del partido, nos invitaron en la mañana para presentarnos unas diapositivas donde estaba el cronograma de trabajo, y evidentemente el cronograma señalaba que no podía ser el 18 de febrero porque faltaban algunas cosas que llenar. Y en ese sentido, pues, nos convencieron a través del cronograma de que era imposible realizar la convención para el 18 de febrero y que había que, por lo menos, retirarla un mes después. La única preocupación que yo externé fue que hay 40.000 aspirantes a los diferentes cargos, desde presidentes y secretarios y vicepresidentes y subsecretarios de zonas hasta la presidencia del partido, y que muchos de esos candidatos, sus recursos eran limitados y podrían en un momento determinado retirar su candidatura y perder el interés en esta convención por la posposición. Pero es mejor posponer una convención para que se realice correctamente y que no haya el trauma que ya estamos acostumbrados de que si hubo fraude, que si hubo vaciados, que si me engañaron. Si la convención es para el bien de todos, es mejor posponerla. Y estuvimos de acuerdo. Bien, este programa, este segmento, habla de quiero ser tu representante. ¿Por qué el doctor Jesús Félix Iglesias decide, fuera de su posición dentro del partido, y conocemos su trayectoria política, involucrarse en una posición tan difícil, tan compleja como es la presidencia, y optar por la presidencia del Partido Revolucionario Moderno? Mira, yo me considero representar el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez, y he visto cómo la política se ha ido degradando en el país a un punto tal que ya los políticos no saben por qué son políticos, sino déjame ir al gobierno, que me entreguen un cargo para yo hacerme del cargo. No que la política es pedirle el favor, el voto de la población para defender sus derechos. Son dos cosas totalmente diferentes. Y si uno cree en su país, cree en las nuevas generaciones, cree en los hijos, en los nietos y hasta en los bisnietos, nosotros tenemos que darle un giro a la política dominicana,
porque lo que hemos visto últimamente son escándalos tras escándalos y no hay ningún proceso que frene esos escándalos. De hecho, al no haber ese proceso, se ha conformado un movimiento verde que van marchando por las calles demandando el cese de la impunidad y el cese de este robo que a todas luces nos los enrostran en la cara y no hay ninguna consecuencia en ese sentido. He decidido hacer mi lanzamiento como candidato de la presidencia del PRM, con la firmeza que siempre me ha caracterizado, pero nunca, nunca por ambiciones personales. Esas fueron sus palabras principales cuando usted lanzó su candidatura presidencial y le dijo al pueblo dominicano, bueno, a los PRMistas, quiero ser quienes los representemos a ustedes. Así es, porque hay que nada más hacer un recorrido por mi trayectoria de la vida. He sido un servidor público por más de 30 años en un hospital público y he tenido una posición vertical, transparente, con honorabilidad. Entonces no es verdad que a esta edad, a esta altura de mi vida, me voy a doblar o me voy a desviar de lo que ha sido mi vida realmente. Hablando de su trayectoria, 30 años, servicio público en un hospital y uno de los hospitales obviamente más demandados, usted ha visto todo tipo de casos. ¿Tenemos muchas necesidades, doctor? ¿Necesitamos verdaderamente un cambio? Sí, hay muchas necesidades, sobre todo cuando tú analizas que en la República Dominicana su crecimiento económico ha sido vertiginoso en los últimos años, con un Producto Interno Bruto muy por encima de un 7%, y entonces vemos que cuando analizamos las estadísticas fríamente en un escritorio como en el que están ustedes, vemos que 61 de 100 dominicanos o dominicanas están en la línea de la pobreza, que hay un 70% de déficit de vivienda, que la mortalidad materna es extremadamente elevada en Latinoamérica, que la mortalidad infantil por el estilo, que hay embarazos en adolescentes de 13 y 14 años. Sin embargo, no hay políticas públicas para corregir esa situación. Y solamente una pincelada de cosas, porque nos podríamos pasar el programa entero señalando este tipo de errores. Entonces, ¿dónde está la inversión para un desarrollo humano? Porque no es el desarrollo del país en obras muchas veces de relumbrón, donde hay demasiados intermediarios sacándole beneficio a esas obras sin que verdaderamente sean obras que pongan a producir y a crear riqueza en el país. Doctor, en el supuesto caso de que usted gane y que sea presidente del Partido Revolucionario Moderno, queda hasta el 2020 para elecciones. ¿Qué tipo de oposición propondría usted? Sí, mira, realmente hay que dinamizar el partido. Una de las quejas principales de las bases del partido es que el partido no ha hecho oposición. Una parte se entiende, porque fue un partido nuevo que hubo que organizarlo internamente y se ha perdido mucho tiempo en ese tipo de organización. Pero ya es momento para que el partido dinamice el partido mismo. ¿Cómo se dinamiza el partido? En primer lugar, una vez ganemos las elecciones, el 18 ya no de febrero, sino de marzo, nosotros debemos de abrir las inscripciones del partido, porque hay mucha gente disgustada que quieren entrar al partido, pero no podemos seguir con que haya un representante de una corriente y un representante de la otra corriente para supervisar lo que se inscriba en el partido, que sea unas inscripciones abiertas, porque en definitiva, cuando sean las elecciones nacionales, por el padrón de la Junta Central Electoral que la gente vota, y la gran mayoría de las personas no están inscritas en partidos políticos, pero van a votar. Otra de las razones es dinamizar el partido en cuanto a los frentes sectoriales, que ahora se llaman así, antes se llamaban frentes de masa,
¿Por qué? Porque ahí están las personas que más conocen la problemática de un sector determinado. Y estos dirigentes son los que deben permanentemente, pero no solamente aquí en la capital, en Dajabón, en Pedernales, en Samaná, en Santiago, en La Vega, en cualquier sitio, deben de estar en contacto permanente con la población, señalándoles los defectos y los errores que hay y cuáles son las soluciones creíbles, soluciones que puedan ser llevadas a cabo. Eso es dinamizar el partido. Y por otro lado, comenzar a conversar, no solamente con los partidos de oposición, sino con todos los movimientos de todos los colores, amarillos, verdes, y si hay otros colores que salgan por el camino, hablar con ellos, juntas de vecinos hasta llegar a las asociaciones de la sociedad civil. Y de esa manera, entonces, podemos hacer un gran frente opositor para llegar al poder en el 2020. Doctor, usted mencionó que, como todo lo que conocemos, un poquito de los procesos anteriores, los partidos políticos, su composición, su comportamiento, hemos vivido algunas elecciones, usted tiene más procesos que nosotros, en nuestro caso. Pero sí, los partidos políticos tienen tendencias, tienen liderazgos, los líderes de los partidos, sus tendencias. Usted mencionó el otro día, ahora mismo, que por qué en un proceso de inscripción tiene que haber uno y otro de cada tendencia o de cada grupo de los que están señalizados en el partido. Mi pregunta va dirigida hacia Jesús Feri, el doctor Jesús Feri. Entendíamos que pertenecía a una tendencia y que va como candidato a la presidencia del partido en este momento. Pero normalmente uno ha vivido esto, pero los líderes o las tendencias apoyan a sus candidatos, pero no en la forma, de forma específica que lo hemos vivido en este caso del Partido Revolucionario Moderno. Hemos visto de forma abierta, no sé si se llama apoyo, acuerdo, el respaldo, que hemos visto que estos sectores, estos grupos han apoyado directamente a dos candidatos, sobre todo a la presidencia y a la vicepresidencia del partido. Desde nuestro punto de vista, esto puede significar una competencia distinta al momento de ir a la votación. ¿Cuál es su punto de vista? Porque usted mantuvo firmemente su posición de presentarse a la presidencia del PRM. Sí, mira, realmente uno tiene que identificarse con algún líder político en un momento determinado. Cuando el compañero Hipólito Mejía ganó la presidencia del país, yo estaba apoyando a Milagros Ortiz Bosch. Sin embargo, nunca fui un adversario de Hipólito Mejía y participé del gobierno de Hipólito Mejía. Posteriormente, Hipólito Mejía pierde las elecciones y en la oposición, Hipólito Mejía me llama para que lo acompañe a un almuerzo. Lo acompaño, defiendo la parte de seguridad social que nosotros trabajamos en la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Sector Salud, y me invita a acudir a unas reuniones del grupo económico. Y me quedé con Hipólito Mejía. Son cosas que pasan. Después aparece Luis Abinader, pero yo estaba con Hipólito Mejía. Pero con Luis tengo relaciones amistosas. Yo no tengo por qué estar en contra de Luis Abinader o de Hipólito Mejía. De hecho, a la casa de su papá, que tiene una peña de noche todos los jueves, yo acudo regularmente. Si no hay por qué uno ser dentro de un partido adversario terrible. Pero usted no entiende que afecta un poco esto de los apoyos directos de forma pública. Podría ser. Son 500.000 votantes. De todas maneras, lo que te quiero decir es que yo tengo apoyo de muchos dirigentes de Luis Abinader como de Hipólito Mejía. Bien. Y eso no se han retractado porque hayan hecho un acuerdo
que Hipólito lo ha negado. Posiblemente el acuerdo es entre Carolina y Luis, o Carolina y Paliza, pero a mí me quita de bulla eso porque los dirigentes de Luis Abinader y los dirigentes de Hipólito Mejía me están apoyando en esta candidatura. Trabajo. Bien, Este proyecto. el PRM realiza en este momento su proceso de elección de sus estructuras sin todavía tener una ley de partidos en República Dominicana. Hablemos un poquito más adelante. Pasado este proceso, vamos a hablar de la importancia, de cómo usted ve la importancia de que se apruebe la ley de partidos en este momento en República Dominicana y de esos puntos que realmente son la diferencia o los puntos que todos los partidos, sobre todo la oposición, tienen diferencias con el partido de gobierno, por lo que no se ha podido aprobar la ley de partidos. Bueno, mira, yo soy partidario de que hay que hacerle presión al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana para que aprueben las leyes, porque ellos son los que tienen mayoría en el Congreso. Y esto es de presiones de diferentes tipos, presiones con visitas a organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, visitas a los embajadores de los países amigos que creen en la democracia, como es todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos y muchos de los países latinoamericanos que creen en la democracia, hacerle visitas porque es importante que las elecciones en este país, para mantener la democracia y evitar una dictadura, sean transparentes, sean libres y que los recursos del Estado no se utilicen abusivamente como lo ha utilizado el partido de gobierno. Y además de eso, independientemente de las visitas, con un sector del partido que debe de hacer ese tipo de contactos, también movilizar a la población y decirle a la población lo importante que es la aprobación de esas leyes. Y si hay que ir al Congreso, en masa, hay que ir al Congreso. Que la policía mantenga el orden, pero hay que ir al Congreso a demandar. Así como la Marcha Verde demanda, también los partidos políticos tienen que demandar la aprobación de estas leyes. O sea, ¿abierta o cerrada? No, eso es lo que lo decidan ellos. Eso lo decidan ellos. ¿Usted no cree que eso puede en el futuro traer problemas dentro de las estructuras de los partidos, la posición de ahora? Mira, si son abiertas y son el mismo día para todos los partidos, sería igual, porque lo que es igual no es ventaja. Esa sería una realidad, si se da así. Doctor, sabemos que usted viene del PRD, como prácticamente el 90%, pudiéramos decir, de los PRMistas. Pero ahora vemos un partido diferente. O sea, tal vez en el principio la gente decía, bueno, es lo mismo el PRM que el PRD en su momento, pero ahora vemos que hay un liderazgo. Ahora vemos profesionales de alto nivel, que de hecho nosotros admiramos y reconocemos la labor que han hecho tanto en el sector privado y en cada una de sus profesiones, y han levantado la mano y dicen, yo quiero ayudar a mi país y lo quiero hacer desde el PRM. ¿Cómo se sienten ustedes en ese ambiente de cambio? Porque definitivamente yo diría, y tal vez soy la menos experta aquí en temas políticos, pero yo diría que la cara del PRM definitivamente no es la misma cara del antiguo PRD. No, es la parte más avanzada del PRD, porque siempre en los partidos políticos hay personas conservadoras y personas liberales. Sí, pero eso siempre ocurre en los diferentes partidos, como también lo que son los cambios, las nuevas generaciones. Nosotros representamos la parte liberal del PRM. Pero porque tiene las como mismas dije bases. inicialmente, yo represento el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez. Nosotros tan pronto lleguemos al poder, vamos a llamar al Congreso del partido. El Congreso del partido tiene necesariamente
que discutir a profundidad los problemas del partido, pero los problemas nacionales. Y de ahí entonces crear un comité de estrategia que diseñe las estrategias necesarias para fortalecer el partido por un lado y llegar al poder por el otro lado. Hay otros comités que tenemos que desarrollar, como es el comité de seguimiento a los actos de la corrupción. Nosotros tenemos también que crear un gobierno en la oposición para evitar lo del gabinete de las sombras, que no se malinterprete. Un gobierno de la oposición que le dé seguimiento a las ejecutorias del gobierno. Área por área. Área por área. Porque además de darle seguimiento y denunciar lo mal hecho, con soluciones creíbles por la población, que también es un entrenamiento de gobernanza para nuestros dirigentes. Todo eso está contemplado. Por otro lado, tenemos que fortalecer el partido. Hemos visto que hay algunos municipios que todavía no tienen locales. Bueno, nosotros tenemos que dotarlos de locales al partido, en todos los municipios. Pero si somos modernos, tenemos que colocarle una red una computadora en redes. Claro. Para que lo que se discuta aquí en la dirección ejecutiva, inmediatamente lo sepan todos los dirigentes de todos los municipios por lo menos, y de ahí seguir hacia los distritos municipales y hacia las zonas. Yo aprendí con José Francisco Peña Gómez que la oficina del presidente del partido son para firmar cartas, documentos o elaborar cartas y documentos, pero que hay que visitar el país palmo a palmo, conocer los dirigentes por sus nombres, ver de qué adolecen su familia y de qué adolece la zona donde viven, porque es de la única manera que te das cuenta de cuáles son las necesidades perentorias que puede tener o un dirigente o la zona donde vive el dirigente, y poder demandar una mejoría en esa situación. Usted durante este tiempo habló del tema de la Marcha Verde. Definitivamente aquí en República Dominicana tenemos una necesidad de un cambio. El pueblo lo ha dicho a través de diferentes manifestaciones, y una de las más fuertes ha sido justamente el tema de la Marcha Verde. ¿Está el PRM listo para presentarle a los dominicanos ese cambio? ¿Tiene los líderes que le van a asegurar una tranquilidad económica, social? Usted hablaba de temas de corrupción, usted hablaba de temas de salud. ¿Ustedes creen que están listos? Claro que sí, que estamos listos para hacer ese tipo de gobierno. Sobre todo que en el Congreso debemos de reafirmar la ideología del socialismo democrático por la que tanto luchó José Francisco Peña Gómez. Socialismo democrático quiere decir defender la igualdad de la mujer en relación al hombre, pero defender en cuanto a oportunidades de trabajo, de estudio, de salario, defender la igualdad. Tenemos que también defender los sectores débiles de la población. Nosotros tenemos una población de envejecientes que no tienen seguridad social. Nosotros vemos a veces marchas de cañeros que están reclamando una pensión pírrica de, creo que son 6.000, 8.000 pesos, que a lo mejor no le dan ni para los medicamentos ya en la vejez, de hipertensión, de diabetes o de algo así, y no tienen ni siquiera la pensión, pero se lo cobraron durante su vida, le descontaron ese dinero, y ahora resulta que el Instituto de Seguros Sociales no tiene el dinero para darle la pensión que ellos por derecho la necesitan. Nosotros tenemos que defender ese tipo de esos grupos de la sociedad. Nosotros tenemos que defender el medio ambiente. Aquí te dicen de buenas a primeras, sale la noticia que va a haber una explotación minera, pero no te dan los detalles. Y en una explotación de ese tipo, no es que estemos en contra de la explotación minera, pero te tienen que dar detalladamente si va a afectar el medio ambiente, si va a afectar las aguas, si hay contaminación y sobre todo explotaciones en un área
gran productividad agrícola. Entonces, tienen que ser transparentes, los gobiernos tienen cada vez que ser más transparentes en su ejecutoria. Si usted en este momento, vamos al proceso interno, que por lo que vemos se están manejando bien los niveles de comunicación, de organización, parece que el PRM quiere garantizar que el proceso sea exitoso a nivel de su organización y de lo que le enseña a la sociedad. Todo el mundo sabe por qué salieron del PRD la gran parte, tiene que ser un proceso bien. Esto que usted ve de las tendencias, el proceso en sí, ¿sale el PRM unido en todas sus vertientes, los candidatos, las tendencias? Un proceso, usted mencionó ahorita, 40.000 personas que van a optar por cargos, pero son 2 o 3.000 cargos, o sea que hay tendencias de cada cosa, y asimismo 516.000 personas aptas, inscritas, aptas para votar en un padrón. Sale fortalecido, sale unido y se mantiene hacia el proceso del 2020 el Partido Revolucionario Moderno de este proceso. Definitivamente, y te faltó algo más, 1.150 boletas diferentes, porque la boleta de las zonas son diferentes, cada zona tiene una boleta diferente, cada región tiene una boleta diferente, municipio sobre todo. Es complejo. Sí. Es muy compleja. Y solamente para vicepresidente son 21. No, son 100 candidatos, tú eliges 21. Para eso. Exacto, pero... ¿Y presidentes cuántos son? Hay cuatro aspirantes. Ajá. De todas maneras, se espera que en las 3-4 horas después de cerrada la votación, por lo menos para presidencia y secretaría general, los resultados van a estar disponibles para la población. ¿Se apoyarán los candidatos que pierdan a los demás hacia el proceso de mantener unido Cuando el partido? este proceso que se prolongó, se retrasó, nosotros lo apoyamos, es para que sea verdaderamente transparente y correcto. Si es así, sabemos por competición que unos ganan y otros pierden. Eso es como en las Olimpiadas. Salen 10 a correr los 100 metros, pero llega uno primero. Así es. Y la democracia es esa. El que gane, bueno, ganó, y el otro, felicitarlo. Eso es así. Ahora, de ser esta convención transparente, va a ser un ejemplo para todos los partidos políticos, incluyendo el partido de gobierno, de que deben hacer convenciones libérrimas como esta. Porque las bases del partido, lo que nos exigieron a nosotros cuando comenzamos a hacer el padrón, era que querían cada quien votar libremente por el candidato o los candidatos que ellos consideraban que lo deberían de dirigir. Por eso es que yo creo que esta línea que quieren enviar algunos dirigentes no va a ser correspondida en las bases. Hay un movimiento antilínea en ese sentido, porque todo el mundo tiene un celular inteligente, claro. Todo el mundo sabe lo que pasa en el mundo, y ya en la época de que te pongan un narigón y te dicen es por aquí que hay que caminar, eso se acabó. Bueno, realmente, y usted está de acuerdo y está apoyando que estas elecciones, que esta convención sea un ejemplo, como se dice, que va a ser un ejemplo para todo el país. Debería que por ser eso así aceptan... para el fortalecimiento democrático de las instituciones. Doctor, y si usted tuviera la posibilidad, bueno, a nosotros nos gustaría que fueran los 500.000 por una cuestión de rating, pero en esa cámara que usted tiene ahí, tener la posibilidad de hablarle a sus votantes, ya para despedirnos, ¿qué les diría? Bueno, que realmente el 18 de marzo van a ser las elecciones. Yo represento el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez, sé las necesidades que tienen los dirigentes y el partido en las diferentes localidades, y que voy a hacer todo lo posible por mejorar todas estas deficiencias que hay en cuanto a locales y en cuanto a recorrer el país y conocer a cada uno de los dirigentes.
Si ustedes consideran que lo que estoy hablando es la verdad, voten por mí. ¿Qué número es la boleta, doctor? El número 1. Vote 1. Vote 1. Vote 1. Muchísimas gracias. Le damos al doctor Jesús Félix Iglesias, realmente un placer escucharlo hablar como siempre. Y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo y, como dicen por ahí, que gane el mejor. Así Eso es. sería, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por permitirme llegar a los hogares. Gracias. Gracias a usted. Nereida Acosta, muchísimas gracias por este segmento de síntesis. Quiero ser tu representante para el día de hoy. Hasta el lunes que viene, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Y a ustedes lo vemos mañana. Así será. Y a ustedes también, ¿verdad? Hasta mañana.